¿Alguien más? ¿Alguna pregunta antes de arrancar? Yo Bueno, vamos a tenía arrancar. preguntas sobre la corrección de aquel parcial, pero bueno, si estamos con el tiempo justo, está bien, no pasa nada. ¿Qué tipo de pregunta? No, porque no A sé ver. si se planteó sobre la corrección de las respuestas. Hay tres respuestas que habían quedado confusas en nuestro curso, y por ahí si las estudiamos así Ajá. como quedaron, no van a estar corregidas. Claro. ¿Tienen las preguntas? Sí, yo las tengo acá. Dale, las La vemos. 18 que dice, las neuronas se diferencian de otras células somáticas en: poseen distintas organelas, no realizan respiración celular, no se reproducen y tienen 2 núcleos. Mi respuesta fue que no se Claro. reproducen, pero me dio incorrecta. Sí. ¿Esa sería la correcta? Ah, no. Esa es la correcta. Ok, listo. Esa es la correcta. En la 19 dice, ¿de cuál de los siguientes iones depende la liberación de neurotransmisores al espacio sináptico? Sodio, potasio, calcio, cloro. Del calcio, claramente. También me marcó incorrecta. Sí. Y la 20 dice, las sinapsis pueden identificarse en químicas, físicas, las dos o ninguna. ¿Ninguna era correcta? No, las dos. Física y química. Las sinapsis se clasifican. Físicas, químicas y las dos, obviamente. O sea que física vendría a ser lo mismo que eléctrica. Claro. ¿Sí? Exactamente. Perfecto, Sí. listo. A mí también me pasó eso, profe, yo lo había comentado. Bueno, Sí, si a son las todos mismas nos preguntas, pasó, ya estarían resueltas. Buenísimo. Está bien, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces viendo anatomía del ojo. Lo primero que tenemos que tener claro es que el ojo está dividido en está formado por 3 capas. De afuera hacia adentro, las capas se llaman esclera, coroides y retina. ¿Sí? Bueno, esta parte de diámetros del ojo y eso no la vamos a preguntar. ¿Sí? Sí es importante saber que el ojo tiene 3 capas. La capa externa, que es la capa protectora, que es la esclera, y que en su parte anterior se diferencia en realidad a otra estructura que se llama córnea. La capa media del ojo es la capa vascular, que en su cara anterior se diferencia a otras estructuras que son el iris con los cuerpos y los procesos ciliares. Y la capa más interna se llama retina, que es la capa sensorial. Eso como básico, ¿sí? En cualquier pregunta que hagamos, tanto escrita como oral, preguntamos cuáles son las capas del ojo, nombrarlas y qué función tiene cada una. Entonces, las nombramos esclera, coroides y retina. ¿Qué función tiene cada una? La esclera es de protección, sostén y forma. La capa media, que es la capa vascular, tiene función de nutrición y oxigenación. Y la capa interna es la capa sensorial. Tiene función sensorial, justamente. En un dibujito vemos la capa externa, la capa media en rojo y la capa interna, la retina, en amarillo. Bien. Las características, todo eso no vamos a preguntar. Sí, están en el Power, están en la clase y la podemos llegar a preguntar en una clase, en un examen oral, si a alguno le tocara darlo. Los límites son importantes, pero hasta ahí. Por eso es que también lo vamos a pasar más o menos rápido. Sí es importante saber que la capa externa, entonces, tengo que el 90% está formado por la esclera y la parte anterior, o sea, la parte de adelante, se diferencia de una estructura llamada córnea. ¿Qué diferenciaciones adquiere? Bueno, la córnea, a diferencia del resto de la esclera, es transparente, avascular, fina y delgada. ¿Por qué pasa eso? Porque si la córnea fuera como el resto de la esclera, la luz no podría pasar a través de ella. Y lo que yo necesito es, si bien necesito tener una capa, un elemento de protección y de sostén, también necesito que la luz pase, porque si no pasa, no tengo forma de que llegue a la retina la imagen.
Acá tenemos una imagen de un ojo donde se ve claramente la curvatura de la córnea y por detrás el iris con la pupila. Bueno, funciones que tiene la córnea: de defensa, como el resto de la esclera, y refractiva, participa también en la acomodación, ¿sí? En la refracción. Estas tres cosas tenemos que tener muy claro, que son las que acabo de decir. Las características que tiene la córnea son que es transparente, avascular y que es una superficie fina, regular, lisa y brillante. Sobre todo las dos primeras. Bueno, esto tiene que ver con la histología de la córnea. Obviamente tampoco en esta instancia, y como se dio la cruzada y demás, no la vamos a preguntar. Pero sí, la córnea está formada por un epitelio, que es de un tipo que se llama plano estratificado, porque las células son muy planas y se estratifican a manera de ladrillos en una pared. Todo eso está sostenido por una membrana basal y contenido entre un estroma. Por debajo de todo eso está esta membrana, que es la de Descemet, y el endotelio, que es por donde pasa, por debajo del endotelio, va a pasar la nutrición de la córnea. Bueno, un dibujito que nos muestra la córnea por arriba, los cuerpos y procesos ciliares y el cristalino por debajo. Epitelio. Perdón. Este dibujito no me mostraba. Es un dibujito de la córnea, donde digo bien, la córnea por arriba, los cuerpos y procesos ciliares y el cristalino por debajo. Y lo que me quiere mostrar este dibujo es en más detalle lo que acabamos de decir de la córnea, que es el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio por debajo. Todo esto es la córnea. Terminamos con la capa externa, que es la esclera junto con la córnea. Ahora pasamos a la capa media o coroides, que recuerden es la capa vascular. ¿Qué quiere decir que sea la capa vascular? Que hacia ella llegan las arterias y las venas que van a nutrir al ojo. Por lo tanto, si llegan arterias van a llevar oxígeno y nutrientes. Y si salen venas, van a sacar desechos de metabolismo y desechos de respiración celular. Por eso es que se llama coroides o capa vascular y su función es claramente vascular. En su parte anterior o adelante se diferencia a otras estructuras que son el iris, conteniendo la pupila, los cuerpos y los procesos ciliares. Sí, estaría por acá. El mismo dibujo que vimos hoy, la córnea por detrás, el iris, con la pupila en el medio, el iris con la pupila en el medio. El iris tiene dos zonas, una que es el collarete del iris, que cumple con una de las funciones que tiene el iris, que el iris tiene dos funciones. Eso es importante también saberlo. Las dos funciones que tiene el iris son, por contener a la pupila, regula el paso de luz hacia la retina, porque de ella depende el diámetro de la pupila. Primera función es de regular el paso de luz. Segunda función es de darle el color al ojo. Que unos tengamos ojos celestes, ojos verdes, ojos marrones, depende justamente del collarete del iris, qué pigmentos encontremos acá en el collarete del iris. Bueno, en estas diapos van a encontrar un poco más desarrollado lo que acabé de decir, para no confundir. Eso, lo que dije, es lo importante, lo que tenemos que saber del iris. Y obviamente de la pupila, ¿sí? Que la pupila está contenida por el iris. La pupila, que está en el medio del iris, no es un órgano en sí mismo, porque no existe sin el iris. Es un orificio, ¿sí? Es un espacio virtual generado por el iris. Si el iris se dilata, la pupila se va a agrandar. Y si el iris se contrae, a expensas de los cuerpos y los procesos ciliares, la pupila se va a contraer. Esos dos fenómenos se llaman, respectivamente, cuando la pupila se dilata, se llama miosis. Perdón, se llama midriasis. Lo vimos cuando vimos sistema nervioso autónomo, ¿se acuerdan?
Y cuando la pupila se contrae, se llama miosis. ¿Y para qué se agranda o se contrae la pupila? Para regular el paso de luz. Si afuera hay muchísima luz, la pupila se va a achicar para no lastimar a la retina. Y si por el contrario afuera hay mucha luz, hay poca luz, perdón, la pupila se va a agrandar para poder captar con mejor detalle la poca luz, los objetos que hay por la poca luz que hay en el ambiente. La pupila, el collarete, todas cosas que ya fuimos diciendo. Bien. De los cuerpos y procesos ciliares solamente vamos a decir, esos músculos tienen nombres propios, como el de Bruch, el de Müller, no importa, no lo vamos a necesitar para esta instancia, no lo preguntamos. ¿Sí? Sí saber que los cuerpos y los procesos ciliares lo que hacen es tironear al iris para que agranden la pupila o relajarse para que el iris disminuya el diámetro de la pupila. Bueno, nada más de la coroides y pasamos a la capa interna que es la retina. Entonces hasta ahora venimos describiendo la capa externa, la esclera, la capa media que es la coroides y vamos a describir la última de las capas que es la retina. La función de esta capa tiene una función sensorial. ¿Qué quiere decir que tenga una función sensorial? En la retina están las células fotorreceptoras que decodifican la luz. Ellas son los conos y los bastones. La función que tiene, la función sensorial, es cambiar, transducir un estímulo físico, como es una onda de luz, en un estímulo químico, como es una sinapsis, que transmita la imagen hacia la corteza cerebral. Como tiene células del sistema nervioso, se dice que tiene función sensorial, de órgano sensitivo. Bien, en la retina encontramos dos puntos muy claros, que si lo ven, esta es una foto de una retina de verdad, sacada de un fondo de ojos, y se ven determinadas o delimitadas dos zonas claramente delimitadas. Una y dos. Hay una zona que es hacia donde van todos los vasitos sanguíneos e incluso las fibras nerviosas, que se llama papila. Acá es donde nace el nervio óptico y es el conocido como punto ciego. Si una imagen cae acá, no se ve. Repito, primera zona que tenemos que recordar de la retina es la papila. Papila con A. Lo otro era la pupila. Entonces, la papila es el lugar donde nace el nervio óptico. Esas dos cosas las tenemos que... Les pido que si tienen un papelito que las anoten porque son muy preguntadas. Y muy cerquita de la papila van a encontrar otro área que es justamente lo contrario. Es un área que no tiene vascularización, no tiene fibras nerviosas. Ese área es conocida como mácula. Y justamente, contrariamente a lo que veíamos en la papila, que era el punto ciego, este es el punto de máxima visión. Ponete bien porque te saco ya el Bueno, entonces, la característica que tiene la mácula es que es el punto de máxima visión de la retina. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en la mácula está la mayor concentración de células fotorreceptoras, de conos y bastones. Es el lugar donde más juntitos y más cantidad hay conos y bastones. Repetimos entonces, hay dos zonas que tenemos que recordar de la retina. Una es la papila con A, que es el lugar donde nace el nervio óptico, y otra es la mácula, que es el lugar de máxima visión, donde más concentración de conos y bastones hay. Bueno, van a encontrar descripción de la retina, vamos a adelantarlo para no mezclarnos y no confundirnos, ¿sí? De esta diapositiva tenemos que tener claro, dijimos recién que a la papila era el lugar donde nacía el nervio óptico. ¿Y a partir de qué nace el nervio óptico? De los axones de las células ganglionares.
Esas células ganglionares están en una de las capas de la retina, que ahora vamos a ver cuáles son. Son más o menos 1.200.000 células ganglionares que enroscan sus axones para dar origen al nervio óptico, que va a salir justamente por donde venimos diciendo que es la papila, este lugar. Bueno, la retina tiene 10 capas. ¿Qué tenemos que recordar de estas 10 capas? La primera, que es el epitelio pigmentario, es la que le da el color a la retina, ese color tan característico, ese anaranjadito. La segunda, porque es la capa que le da su razón de ser a la retina. La retina existe para poder cambiar un estímulo físico, que es una onda de luz, en una sinapsis, en una imagen. Y eso lo hacen los conos y los bastones. Bueno, justamente, esta segunda capa es la que contiene los conos y bastones. Son las que tenemos que recordar. Y la capa de células ganglionares, que es, como dijimos hace un rato, es donde nace el nervio óptico. Las demás, que son la limitante externa, la nuclear externa, la plexiforme externa, la nuclear interna, la plexiforme interna, la de fibras nerviosas y la limitante interna, no hace falta que las recuerden, pero sí las 3 que nombré. Bien, a manera de ayudita, acá tenemos el epitelio pigmentario, ¿sí?, la capa de conos y bastones y la capa de células ganglionares. En esta diapo está lo que tenemos que recordar. Bueno, esas son las 3 capas que forman el ojo. Secundariamente a las 3 capas va a haber otras estructuras que formen parte del ojo y que sean importantes para que el mismo cumpla su función. Dentro de ellas está el cristalino y las cámaras que forman el ojo. El cristalino es quien regula la acomodación. ¿Qué quiere decir que regule la acomodación? Si yo tengo esta botella a esta distancia, la tengo en foco y la voy a ver claro. Ahora, si yo no tuviera un rápido proceso de acomodación y la botella se mueve para atrás o hacia adelante, yo la sacaría de foco y la vería borrosa. Es lo que le pasa a las cámaras de foto, que no son digitales y no son automáticas, cuando la persona o el objeto que yo quiero fotografiar se me sale del foco. O es lo que le pasa también, no sé si alguien vio alguna vez a través de un microscopio, cuando yo quiero encuadrar y enfocar el preparado que tengo abajo del microscopio, tengo que con unas perillitas ir regulando hasta que lo pongo en foco, ¿sí? Y eso lo llevo hacia arriba, hacia adelante o hacia atrás. Una vez que lo tengo en foco, si se moviera eso por algo, se sale del foco y tendría que buscar yo manualmente el foco. Bueno, el cristalino hace eso por nosotros en forma automática. Si los objetos se nos mueven hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, el cristalino rápidamente lo pone en foco. Y esa es la función que tiene el cristalino, acomodación. Las cámaras del ojo las vamos a ver muy por arriba, son 3. Cámara anterior, cámara posterior y cámara vítrea. Las dos, ¿qué son cámaras? Son estructuras huecas rellenas de un contenido líquido. ¿Qué tenemos que saber de las cámaras? Primero, los 3 nombres: cámara anterior, cámara posterior y cámara vítrea. Y después, ¿qué líquidos contienen? Y es bastante fácil, porque la cámara anterior y la cámara posterior contienen humor con H acuoso. Y la cámara vítrea, que es la más grande, que es la más posterior, contiene humor vítreo. No es difícil de olvidarse de eso. Bueno, no voy a detenerme en dar los límites anatómicos. Básicamente la cámara anterior está entre la córnea y el iris. Sería todo este espacio. Y tiene humor acuoso. La cámara posterior es muy, muy compacta y está entre el iris y el cristalino, que es esto gris. Ese pedacito ahí. Y tiene humor acuoso. Y la cámara vítrea es toda esta. Y tiene humor vítreo. Del cristalino ya dijimos que era una lente que se encargaba de la acomodación.
es todo lo que tenemos que saber. De los humores, nada. Anexos oculares. Con eso terminamos ojo. Anexos oculares son todas las estructuras. Si tenemos que definir en una respuesta, si nos pregunta ¿qué son los anexos oculares? Su nombre justamente lo indica, anexo. Todo lo que está anexado al ojo. Son todas las estructuras que están adyacentes al ojo y no forman parte del mismo. ¿Sí? En su función, pero no forman parte del mismo. Y ellas son la conjuntiva, la cápsula de Tenon y la epiesclera. También llamamos anexos oculares a los párpados, a las pupilas, a los músculos oculares. Todos son anexos oculares porque están cerquita del ojo y lo ayudan a cumplir con su función. Bueno, ahí justamente teníamos los párpados, las conjuntivas. Nada más vamos a decir de eso. Órbita. Los que ya han leído el apunte habrán visto que la órbita está formada por huesos. Y son muchos los huesos. Yo solamente les voy a pedir que recuerden algunos pocos. ¿Sí? La órbita es el orificio que contiene al ojo. Y está formada por huesos. En su parte superior, por el hueso frontal. En su parte inferior, por el hueso maxilar superior y la arcada cigomática. En la parte lateral, solo por la arcada cigomática. Y en la parte interna, con los huesos propios de la nariz. Van a ver que ahí hay un montón de nombrecitos. ¿Sí? Ven que son un montón de huesos los que forman la cara interna. No hace falta que los recordemos. ¿Sí? Sí que son los huesos propios de la nariz. El fondo de la órbita y todo lo demás, por ahora no, queda así clarito en la clase. En el Power les queda para quien quiera profundizar sobre eso. Pero a 24 horas del examen no los quiero complicar. Profe, había Sí. dicho hueso frontal, el maxilar superior y ¿cuál más? La arcada cigomática y los huesos propios de la nariz. Ah, listo. Bueno, esta es una diapositiva de repaso. Dice contenido orbitario. Nosotros a lo largo de toda la clase venimos describiendo qué contiene la órbita. El ojo, con las tres capas, con los elementos del ojo, con los anexos oculares. En esta diapositiva los repasamos. Contenido orbitario, vía lagrimal. De la vía lagrimal, 2 o 3 cositas tenemos que saber. Primero, que es un sistema formado por glándulas y conductos. Segundo, que la glándula lagrimal principal se encuentra acá, en el ángulo superior y externo de la órbita. Y que la desembocadura de la lágrima ocurre en la cara interna de la órbita, central e interna de la órbita. Por lo tanto, es fácil ver cómo la lágrima que se comienza a fabricar acá tiene que hacer todo un recorrido hasta que desemboca para poder mojar la córnea. Bueno, durante todo ese recorrido, la lágrima va recibiendo aportes de otras pequeñas glándulas y se va completando. Por lo tanto, con esto queremos decir que la lágrima se fabrica en la glándula lagrimal principal, que están en el ángulo, como dije, superior y externo de la órbita, en forma incompleta. A partir de ahí se acumula y va a ir viajando a través de una serie de conductos y sacos para desembocar en la cara medial e interna del ojo. En todo su recorrido va a ir recibiendo el aporte de otras glándulas, que tienen nombres raros, ¿sí? De Rothmüller, de Krauser, de Hasner, no importa recordarlos. Sí que hay
glándulas que hacen aporte de alguna sustancia para que la lágrima se complete. Bueno, nada más del aparato lagrimal. De músculos, no nos vamos a detener a explicarlos, sí que tenemos que saber. Son fáciles, ¿ven? Recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno, elevador del párpado, oblicuo mayor, oblicuo menor. Son estos músculos lo que tenemos que saber. ¿Cuáles son los músculos oculares? Estos músculos. ¿Sí? ¿A dónde convergen todos los músculos oculares? Al anillo de zinc. Y después, esto que es la función de cada uno no hace falta saberlo. Pero sí esto. ¿Sí? Que esos músculos oculares están inervados por 3 pares craneales. Que los vimos cuando vimos pares craneales. ¿Se acuerdan? Que yo había dicho, vamos a volver a verlos cuando veamos ojos. Los pares craneales son 12. Entre ellos, el tercero es el motor ocular común, que va a inervar a todos los nervios del ojo, menos el oblicuo mayor y el recto externo. El cuarto par, que también se llama patético, que va a inervar al oblicuo mayor, y el sexto par, que es el motor ocular externo, que va a inervar al recto externo. Por lo tanto, repito, esta diapositiva, saberla, y esta diapositiva, saberla. ¿Sí? Bien, de irrigación nada. Y de vía óptica nada. Con eso terminamos ojo. En un repaso ultra compacto, porque es una clase que habitualmente damos en 2 días en la presencialidad, y bueno, y hoy nos tocó así, en este apuro, pero no quería dejarle de darlas, y no quería dejar de marcarle qué es lo importante y qué es lo que en lo que vamos a hacer hincapié el día del examen, para que ninguno se encuentre con ninguna sorpresa. Si bien tienen las preguntas de ojo, quería dejarlos con eso. Bueno, me dice que se me va a cortar, así que voy a intentar pasar rápido a oído. ¿Vamos bien hasta ahí? Sé que es rápido, que son un montón de nombres difíciles, pero bueno, si hicieron el trabajo y respondieron las preguntas, calculo que no dijimos cosas raras. Primera cosa que tenemos que tener más que clara. El oído está dividido en 3 porciones, externo, medio e interno. El oído externo va desde el conducto auricular, la oreja, hasta la cara interna del tímpano. El oído medio va desde la cara interna del tímpano hasta la membrana oval. Y el conducto auditivo interno va desde la membrana oval hasta la salida del nervio auditivo. Repito, el oído se divide en 3 porciones, externo, medio e interno. El externo desde el pabellón auricular hasta el tímpano, el medio desde el tímpano hasta el conducto oval, y el interno desde el conducto oval, desde el agujero oval, perdón, hasta la salida del nervio auditivo. Eso es cómo está dividido el oído. Después, ¿qué más tenemos que saber? ¿Qué contenidos tiene cada uno? Bueno, en el oído externo vamos a encontrar el pabellón auricular, la oreja, con todas sus vueltas, que tienen nombres y demás, no hace falta saberlo, y lo que llamamos conducto auditivo externo, que está tapizado por unas células que también son epiteliales y tienen otras que producen cera. Punto. Nada más tiene el oído externo. El oído medio tiene 3 cosas importantes. Tiene el tímpano, la membrana timpánica, los huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo,
y un conducto que conecta el oído medio con la faringe. Es por eso que cuando estamos resfriados o estamos con dolor de garganta o inflamación de la garganta, muchas veces tenemos problemas de audición, porque el oído medio, que es donde se transmite parte de la vibración que después va a dar origen a los sonidos, está conectado con la garganta. Bueno, y por último el oído interno, que tiene muchas cosas. La ventana oval, el conducto caracol, el laberinto, el utrículo, el sáculo, todas las cosas que vieron que vamos a ver ahora en las diapos y que ustedes vienen viendo por el trabajo. ¿Qué tenemos que recordar? Los elementos de cada uno de los lugares. Oído externo, dónde nace y dónde termina. ¿Y qué contenidos tiene? Oído medio, dónde nace y dónde termina y qué contenidos tiene, y lo mismo para el interno. Lo que les decía, ven que la oreja tiene bastantes vueltas y cada una tiene nombres y demás. No hace falta saberlo. Sí, esto, los contenidos, ¿ven? Y están claritos, 1, 2 y 3. Pabellón, conducto y membrana timpánica. Bien. Sí, esto, contenidos del oído medio, ¿sí? Cavidad timpánica media, martillo, yunque, estribo, que son los huesecillos del oído. La trompa de Eustaquio, que es el conducto que me conecta el oído medio con la faringe. Y nada más que eso. Y después viene todo el aparato de decodificación que está en el oído interno, que va desde la ventana oval y que tiene todo lo que dijimos, conductos semicirculares, ¿sí? Sacos con endolinfa, la cóclea, el conducto caracol, el vestíbulo, el laberinto, óseo membranoso. Todas esas estructuras por lo menos recordarlas. No es que las preguntamos todas, pero por lo menos recordarlas. Y sí saber que el oído tiene dos funciones. Y eso es importantísimo. Si tienen para anotar, anoten. El oído tiene dos funciones. Una es, obviamente, la audición, decodificar una onda sonora que viaja por el aire y convertirla en un sonido. O transportarla hacia la corteza auditiva donde se va a convertir en sonido. Primera función, auditiva. Segunda función, vestibular. ¿Sí? La función vestibular, ¿qué quiere decir? Que tiene función de equilibrio. Se regula en el oído, así como en el cerebelo, cuando vimos anatomía del cerebelo, se regula el equilibrio. Y que nosotros no nos mareemos, podamos tener una posición de bipedestación, podamos cambiarla haciendo una vuelta de carnero, una vertical o cualquier actividad física que querramos, y después volver a nuestro equilibrio sin que eso implique que nos mareemos y que perdamos el equilibrio, depende en buena parte del oído. Por lo tanto, las dos funciones que tiene el oído, la función de audición y de equilibrio. Bueno, después se describen, ¿sí?, de los conductos semicirculares, los laberintos, cómo están formados y demás. Yo les hice llegar unos videitos que están bastante buenos y que explican cómo funciona esto, cómo el sonido ingresa a través del pabellón auricular, que funciona como antena, en forma de onda, es transmitido por el conducto auditivo externo, hace vibrar el tímpano, que es como el parche de un bombo. Ese tímpano que vibra transmite esa vibración a los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, y lleva la vibración al oído interno. Y en el oído interno lo que va a pasar es que va a haber unas células ciliadas capaces de decodificar distintos tipos de ondas sonoras y convertirlas en sinapsis que cuando lleguen a la corteza cerebral se convertirán en sonido. Bueno, acá terminamos este compacto y apretado
resumencito de ojo y de oído. Nos quedan todavía 2 minutos del Zoom. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo, ver lo que- profe. Sí, decime. Sí, con respecto al final, quería saber cuántas preguntas van a hacer, cuánto tiempo tenemos para resolverlo. Mañana nos enteramos de todo eso. Aprovechemos este tiempo para esto de estudiar. Mañana en el Zoom, para eso nos conectamos al Zoom. Nos conectamos al Zoom y ahí voy a explicar todas las características del examen. Va a ser muy parecido al parcial. Pero no perdamos tiempo, Bueno. quizás alguien tiene alguna duda de contenidos y eso. Mañana eso lo volvemos a ver todo. ¿Alguien tiene alguna duda de ojo, de oído? ¿De alguna otra cosa, alguna de las otras guías que fuimos viendo? No. Bueno. Lo que le voy a pedir, tenemos delegada, ¿no? De la delegada de cualquiera de los 2 cursos, que me mande, por favor, las 3 referencias de las preguntas que me dijeron. Así yo cuando llego las corrijo para que si... No es que son preguntas que van a estar en el examen de ustedes, pero esos exámenes quedan disponibles después y no me gustaría que estén con esos errores de corrección. Si a la mayoría les dio mal, evidentemente la clave de corrección estaba mal puesta. Bueno, Sí, profe, ahora Hilda, que es nuestra, la que le puede pasar, está en examen, pero más tarde seguro se las pasa. Genial, que me diga solamente las preguntas y yo las vuelvo a rever y veo las claves de corrección. Igualmente el día del parcial me parece que, no sé si se lo comunicaron o no, pero se habló bastante en el grupo de eso porque fue un error que tuvimos en general. Ajá. Puede ser, yo en ese momento no volví al examen a verlo, pero bueno, por eso. Si me queda en el teléfono, yo ya lo vuelvo a leer y lo miro. Bueno, gracias. Por nada. Bueno, mañana tenemos entonces con los chicos del 42. ¿Hay alguien del 102?